Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a The Dania Show Podcast. Yo soy Dania Alexandrino y hoy vamos a estar hablando sobre posiblemente el escándalo de encubrimiento más grande en la historia moderna del país. Un encubrimiento que según un demócrata, analista político y ex empleado de la administración de Obama, cataloga como posiblemente un crimen contra la nación. Y así es, vamos a hablar sobre todos aquellos que participaron del encubrimiento del declive cognitivo de Joe Biden. Y ahora, según la más reciente información, posiblemente también el encubrimiento de un padecimiento de salud sumamente severo. La condición que se acaba de publicar de que Joe Biden está padeciendo de un cáncer de próstata en estado avanzado y agresivo que ya se ha metastizado a los huesos. De esta manera vamos a comenzar este podcast. Y vamos a comenzar, primero que todo, hablando sobre este más reciente diagnóstico. Y el diagnóstico de que Joe Biden sufre de un cáncer de próstata sumamente agresivo. Un cáncer que, según algunos expertos médicos, posiblemente lleva en su cuerpo muchos años. Pero yo no quiero que usted me crea a mí, porque como de costumbre, yo siempre le digo a ustedes, compartan este vídeo para que otros se unan a esta conversación. Compartan este podcast para que otros escuchen la verdad que muchos en la prensa propagandista por mucho tiempo le han estado ocultando. Pues yo le voy a mostrar a ustedes en pantalla lo que reporta el programa de Rubin Report, poniendo en contexto, ¿verdad?, cómo se catalogan los distintos cánceres de próstata. Y vuelvo y reitero que yo no soy experta médico, yo no soy doctora, no soy oncóloga, no soy uróloga, nada de eso por el estilo. Así que quede clara la aclaración. Yo simplemente como periodista comparto la información, mire, a medida que va saliendo, para que ustedes puedan determinar a quién usted le cree sobre todo este escándalo de encubrimiento que hemos visto venir por parte de los demócratas y la administración de Biden sobre su estado de salud. Y eso incluye el declive cognitivo que nosotros vimos en vivo y en directo y a todo color durante 4 años, a pesar de que ellos nos decían, no, no pasa nada. Pero yo quiero que usted vea, porque vamos a comenzar con el diagnóstico de cáncer, para luego entonces retroceder un poquito en el tiempo y ver cómo año tras año, no solamente los demócratas denegaron el declive, o sea, el deterioro cognitivo de Joe Biden, sino que también la prensa propagandista participó de ese ocultamiento, si le podemos llamar así, o de ocultar este declive cognitivo. Vamos a comenzar para que ustedes vean en pantalla este informe publicado por el Rubin Report, en donde se ve claramente ahí cómo están catalogados los distintos cánceres de próstata y su agresividad. Lo vamos a poner, voy a mutearlo porque en realidad no necesitamos escuchar lo que él está hablando porque está hablando en inglés, pero básicamente el de Joe Biden, cuando miramos esto, según el informe, vamos a darle un poquito para atrás, según el informe publicado la noche del domingo 18 de mayo, el cáncer de Biden está aquí, en el último nivel, en la categoría, en un Gleason score de 9 a 10, lo que lo hace sumamente agresivo y lo que lo hace que ya se ha metastizado a otras partes del cuerpo. Ahora, dicho esto, vamos a detener este vídeo y vamos a detener cómo se está compartiendo esto, porque quiero entonces ponerle a ustedes otra información. Esta otra información fue publicada por nada más y nada menos que los mismos que te están ahora, que por mucho tiempo te estuvieron diciendo que no, eso no es cierto. Joe Biden no está perdiendo sus cabales. Por Joe Scarborough, uno de los principales defensores en la prensa propagandista de los Estados Unidos de Joe Biden. Uno de los que constantemente, incluso este tipo, ustedes van a ver en pantalla, le hizo
a todos los conservadores que nos atrevíamos a hablar sobre el declive cognitivo de Joe Biden, yo publiqué un vídeo no hace mucho en donde este tipo aparece en una compilación diciéndole F you if you think otherwise. O sea, él catalogó a Joe Biden en la administración pasada como la mejor versión de Joe Biden que había existido jamás. Estas son palabras del mismo Joe Scarborough. Pues este doctor fue invitado en la mañana del lunes 19 de mayo al programa de Joe Scarborough y yo quiero que usted escuche qué le dijo este doctor a Joe Scarborough, porque con esto es que vamos a comenzar con la manipulación de la prensa y la mentira acérrima de los demócratas y de ese círculo interno de Joe Biden. Vamos a escuchar. Prostate cancer has spread to the bone that he could have had it for up to a decade, but certainly it's likely, would it be fair to say, it's likely to have had this for at least several years? Oh, more than several years. You don't get prostate cancer. So again, I just want to stop. Lo detuvo porque, mira, porque vamos a ser honestos, al querido Joe no le gusta que le digan la verdad. Y él dijo, bueno, claro, más de hace unos años. O sea, Joe Scarborough quiere hacerlo lucir y hacerlo ver como que esto es algo nuevo. Esto quizá le ocurrió durante la administración de su presidencia. Y él dice, no, more than several years. Y él viene y le interrumpe, pero vamos a seguir escuchando, porque es que vale la pena escuchar. So this is not speculation. If you have prostate cancer that is spread to the bone, then he's most certainly, you were saying, had it when he was president of the United States. Oh, yeah. He did not develop it in the last 100, 200 days. He had it while he was president. He probably had it at the start of his presidency in 2021. Yeah. Ahí usted escuchó lo que acaba de decir. Este doctor dijo que no, esto no es una ocurrencia de hace 102 días. Esto es bien probable que quizás él tenía ya el cáncer durante su presidencia y me atrevo a decir que hasta en 2021 cuando juramentó como presidente. Esto lo está diciendo este doctor, no lo está diciendo Dani Alexandrino. Así que para aquellos de ustedes que son demócratas, que en realidad a la hora de la verdad ustedes nunca fueron bidenistas, fueron obamistas, pero bidenistas nunca, porque ustedes se querían zafar del polvo del viejito demente. Ustedes son parte y son cómplices de esta burda mentira que los demócratas quisieron hacernos creer. Y no estoy hablando ni siquiera del diagnóstico reciente, estoy hablando de su declive cognitivo, del cual vamos a hablar en breve, porque me parece a mí que ese fue el más obvio, porque obviamente un padecimiento de cáncer, eso no es obvio a la vista, señores, a menos que la persona esté perdiendo pelo porque está enfrentando un proceso de quimioterapia o algo así por el estilo, pero el declive, el deterioro cognitivo de Joe Biden fue algo que todos vimos en vivo, en directo y a todo color. Pero vamos a seguir con esto que está diciendo este doctor. Yes, that I don't think there's any disagreement about that. And I'm just curious again. If your doctor to a president of the United States that is a male, that is an older man, would a prostate test, and again, we're just talking about a PSA screening, a blood test that you could do along with all the other blood tests. It's not even that it would be intrusive. Would this not be one of the first tests that you would conduct as a White House doctor? If you're a White House doctor in this situation, I think you would certainly discuss it with the president and talk about the pros and cons. I think if you then ask, well, if President Biden says, well, if I'm your father, which patients often do, what would you recommend? I think the fact is that most White House doctors would recommend getting the test. And again, the evidence is, look at President Obama, President Bush, younger than President Biden, and they both got the test. You believe it is likely. Vamos a detenerlo ahí, porque lo que está diciendo este señor es lo siguiente. Veamos a sus dos predecesores,
sus dos predecesores eran más jóvenes que él y se hicieron exámenes de la próstata. Y un doctor de la Casa Blanca, eso debe ser una de las recomendaciones que le hace el doctor de la Casa Blanca al presidente. Es más, todos ustedes que me están viendo, que son mayores de edad, particularmente que han pasado ya los 40 y tantos, 50, saben que eso es un examen rutinario para la mayoría de los hombres después de cierta edad. Después de los 50, me parece que igual que la prueba de cáncer de mama es rutinario para las mujeres después de los 40 años. Eso no es ningún secreto. Eso forma parte de esas visitas anuales médicas que todos nos realizamos. Entonces usted me va a venir a decir a mí que el doctor de la Casa Blanca no le ordenó un examen rutinario del PSA. ¿Y qué es el PSA? Es una prueba de sangre, que es lo que ellos están mencionando aquí, que prácticamente busca detectar una sustancia en el cáncer en la próstata que equivale a una sustancia supuestamente que es un cuerpo que combate el cáncer de próstata. Y mire, yo no tengo todos los detalles, por esa razón le voy a mostrar este reportaje en pantalla de el New York Post, porque ahí les explica exactamente lo que es esto. De hecho, un doctor que había trabajado con Biden dice que, óyeme, este señor posiblemente tenía cáncer de próstata al iniciar su mandato. Entonces yo me pregunto, ¿qué más nos ocultaron? ¿Qué más por la avaricia, por el deseo de poder, nos ocultaron? Prácticamente llevando a la nación al caos total por el deseo de poder, porque sencillamente odiaban a Donald Trump a tal magnitud que ocultaron cosas. No solamente, vuelvo y repito, su deterioro cognitivo, sino también que nos ocultaron algo tan serio como cáncer de próstata cuando se suponía que este señor debiera estar en su casa ocupándose de su salud. Y mira, aquí se lo voy a leer, se lo voy a poner en pantalla porque, vuelvo y repito, a mí no me interesa. Para los amigos que nos están escuchando por audio solamente, estoy compartiendo un artículo del New York Post que dice que un doctor que trabajó con Biden dice que tenía cáncer cuando era presidente, que él no desarrolló esto en los últimos 100 o 200 días. El doctor Ezequiel Emanuel, un ex miembro del equipo de transición de Biden, quien ayudó a redactar el proyecto de ley que dio paso al Obamacare, lo que se llama el Affordable Care Act, básicamente habla de eso. Y ese es ese señor que ustedes acaban de escuchar un ratito, el doctor Ezequiel Emanuel. Pero aquí habla obviamente sobre el PSA, que es la prueba esa que aparente y alegadamente es lo que lleva a poder detectar una prueba en la sangre, y posteriormente entonces se hacen otros estudios como el estudio rectal y así sucesivamente para poder detectar cuán avanzado está este cáncer. Aparentemente, el presidente estaba teniendo síntomas urinarios, lo que llevó a los doctores a encontrar un pequeño nódulo en su próstata a principios de este mes, de acuerdo al staff del expresidente. Ahora bien, como ya tiene un Gleason score, que usted vio ese chart hace un rato que se lo mostré, un Gleason score, una nota de 9, esto significa, y que ya el cáncer se ha metastizado a los huesos, esto significa que esto no es algo nuevo, no es una ocurrencia nueva. El PSA, Prostate Specific Antigen, un antígeno que básicamente aparece en los exámenes rutinarios de sangre. Mire, yo conozco de varios hombres, incluyendo a mis hermanos, primos, que todos se han hecho el examen de próstata de sangre. ¿Por qué? Porque es menos invasivo que el examen rutinario de próstata. Y a mí me parece no solamente una falta de ética, sino también una falta de compromiso médico y una falta grave
una mala práctica grave de los doctores de la Casa Blanca si nunca le ordenaron como mínimo un PSA, una prueba de PSA a este señor? Y si se lo ordenaron, entonces, ¿a quién tenemos que citar? ¿A quién tiene el Congreso que citar por toda esta mentira grave que le dijeron al pueblo estadounidense? Por todo lo que le ocultaron al pueblo estadounidense, que mire que tanto que jodieron, porque es que no hay otra forma de decirlo, tanto que jodieron con Donald Trump, que lo obligaron bajo su primer mandato a hacerse una prueba de un examen cognitivo. Y cada vez que iba a hacerse un examen físico, le exigían que reportara los resultados. ¿Por qué razón no le exigían lo mismo a este señor? Y cuando el doctor del presidente, no olvidemos que el doctor del presidente del año pasado, en primavera del año pasado, nos dijo que el presidente estaba en perfecto estado de salud para un hombre de su edad, que era un hombre viril. Sí, esas fueron las palabras que usaron. Y que estaba completamente capacitado físicamente para continuar liderando el país. Pero si tenía cáncer y sabían que era un cáncer agresivo, adicional a su declive cognitivo, a su deterioro mental, esta gente quisieron tratarnos de obligar a que este tipo se postulara. Ahora bien, y que quede claro que yo como cristiana, como conservadora, mire, de todo corazón voy a elevar mis oraciones para este señor. Porque en mi corazón jamás y nunca cabe la palabra ni el sentimiento de odio. Aunque yo difiera de alguien políticamente, yo jamás le puedo desear el mal. Y esa es la diferencia entre esta servidora y muchos de ustedes en la izquierda, muchos de ustedes demócratas, que lo único que han hecho es celebrar todo lo que le ha pasado negativamente a Donald Trump y le han deseado hasta la muerte. Esa es la diferencia. Yo no le puedo desear eso a nadie. Y sinceramente, espero que pueda recibir sanación y que si no existe sanación del hombre, que el Todopoderoso pueda intervenir, porque yo sí creo en los milagros del Todopoderoso. Y si aún así, ni los milagros divinos, ni los milagros en la ciencia pueden salvarle la vida al expresidente, que por lo menos le otorgue Dios la aceptación y le otorgue paz a su familia para aceptar el resultado. Ahora bien, lo que yo no puedo perdonar es que su esposa, quien se supone que vele por el bienestar de su cónyuge, haya sido la principal responsable de este circo llamado la administración de Joe Biden. La principal responsable, porque ella es la persona más allegada a él, porque ella es la que sabía y veía día a día cómo este señor se caía subiendo escalera, cómo este señor balbuceaba y ni siquiera podía pronunciar una oración coherentemente, porque veía cómo este señor, mire, mencionaba a personas muertas en medio de un discurso, porque sabía y que las mencionaba no por mencionarlas ni mencionar su legado, las saludaba. Sí, hay vídeos de eso. Si usted no me cree, búsquelo. Y esta mujer también veía cuando este señor ni siquiera podía leer el teleprompter sin leer las instrucciones. Saludaba al hombre invisible cuando se bajaba de tarima. Se paraba luego de una entrevista y se salía de medio de la entrevista cuando todavía estaban al aire. Todo esto está grabado en vídeo. Y ella lo permitió. Cada una de esas situaciones en donde el resto del pueblo pensante, analítico, veía a Joe Biden deteriorarse en vivo y a todo color. Ella lo sabía y ella participó activamente de exponer a su esposo. Así que si aquí yo tengo que responsabilizar a alguien, es a la buscadora y trepadora de su esposa Jill Biden. A la buscona y trepadora.
Porque una mujer que verdaderamente ama a su esposo lo va a proteger. Lo va a proteger de la burla, lo va a proteger del mundo, lo va a proteger de la crueldad y va a proteger su salud. A menos que sencillamente para ella el poder sea más importante que el bienestar de su marido. Y a esto le sumamos que si ella también tenía conocimiento de este diagnóstico de cáncer y aún así lo expuso, esta mujer no tiene corazón. Esta mujer es despiadada. Ahora bien, ya mismo vamos a hablar del resto de los líderes demócratas y de la participación de la prensa propagandista en todo este caos llamado administración de Joe Biden, en donde prácticamente nos quisieron hacer creer que nosotros éramos conspiracionistas, que nosotros simplemente estábamos, montando lo que ellos mismos catalogaban como deep fakes. Sí, la prensa propagandista de los Estados Unidos nos acusaba a cada uno de nosotros conservadores que nos atrevíamos a hablar de las caídas de Biden, a hablar de las metidas de pata de Biden, a hablar de que Biden hablaba con el hombre invisible, a hablar de que Biden prácticamente mencionaba a personas que habían muerto hacía un tiempo y se creía que estaban sentados en el público. Cada vez que señalábamos eso, la prensa propagandista de este país, la prensa charlatana propagandista de este país, nos atacaba, nos llamaba conspiracionistas. Decían que nosotros estábamos editando videos para sacarlos de contexto y se atrevieron a decir que estos videos en ocasiones eran montados por inteligencia artificial. No es que el viejito estaba perdiendo la mente, no. Es que nosotros estábamos usando la inteligencia artificial. Mira, de que hay gente estúpida que tiene que recurrir a esos tactos para hacer un video viral. Pues claro, los hay en ambos lados. Eso no es ningún secreto. Pero aquellos de nosotros que somos serios y somos responsables, que hablamos de este tema y que hablamos de otros tantos y que señalamos lo que está mal, lo que está mal y lo que está bien, sin importar de qué partido vengan. Aquellos de nosotros estamos indignados de que el país fue objeto de burla de Jill Biden, de la familia Biden y de los demócratas por 4 años y que la prensa propagandista fue cómplice de una de las mentiras más grandes en la política moderna de este país. Ahora yo le voy a mostrar, porque vuelvo y repito, a mí no me interesa que usted me crea a mí. Por esa razón yo vengo acompañada, mire, con datos a la mano. Con datos. Porque los datos son los datos y a los datos no le importan las emociones. Yo quiero que usted escuche a Van Jones. Por si usted no sabe quién es Van Jones es un estratega demócrata. Van Jones trabajó con Biden bajo la administración de Barack Hussein Obama y ahora es comentarista en CNN. Yo quiero que usted escuche lo que dijo Van Jones sobre los libros que han publicado algunos demócratas que hablan sobre el encubrimiento del declive cognitivo de Joe Biden. El encubrimiento. A ver, ¿y quiénes participaron de ese encubrimiento? Ah, claro, la prensa charlatana y propagandista. Pero vamos a escuchar qué dijo Van Jones precisamente sobre este tema del declive cognitivo. And I remember how emotional you were in the immediate moments after the June 27th, 2024 debate because of what you saw on the stage. And with all this new reporting coming out, and I should disclose that I gave both of you copies of the book so you would have a little bit more information. Do you feel like you were duped, Van? Like, how do you feel? First, this book is extraordinary. I don't care who you are, left, right, or otherwise. Anybody who cares about this country and about just the dynamics of power, this is
the emperor's new clothes playing itself out in real time. Everybody knew, but everyone was afraid to say, except for David Axelrod for 2 years, that something was wrong here. And so, I was shocked. I love Joe Biden. I don't like him. I love him. I got a chance to work with him. Van, I remember when I was a part of the Obama administration and loved him more every day. I was shocked to see his condition when he came out, and so was the world. And that wasn't the first time he was in that condition. The book makes it very, very clear. There are people who knew and said nothing. And that is a crime against this republic. And I think the Democrats are going to pay for a long time for being a part of what is now being revealed to be a massive cover-up. Vamos a detenerlo ahí. Van Jones, yo te tengo que decir lo siguiente. Tú eres un charlatán, politiquero barato, mentiroso y paquetero. Porque tú, Van Jones, al igual que Jake Tapper, que ahora se está lucrando de la mentira que ustedes dos promulgaron, propiciaron y empujaron. Ahora vienen a hacerse los nuevos. Ay, no, que mira, que esto es un crimen contra la República porque hubo alguien que nos ocultó esto. No sean charlatanes, no se burlen de mi inteligencia, porque hay suficientes videos de ustedes criticando a aquellos que se atrevían a señalar todo el deterioro mental de Joe Biden, porque ustedes criticaban y cuestionaban a todo aquel que se atrevía a decir que Joe Biden estaba mal de la mente. Ustedes son unos chapuceros y unos charlatanes. Y como ustedes, todos en la prensa que se atrevieron a ocultar el deterioro mental de Joe Biden son cómplices de este crimen contra la República. Pero lo más absurdo es que a sabiendas que este señor estaba mal de la cabeza y a sabiendas de que posiblemente nos estaban ocultando algún padecimiento más severo de salud, sí, más severo de salud, porque, óyeme, y te voy a mostrar, y para que aquellos que me están escuchando solamente, le voy a poner un audio de un discurso que pronunció Joe Biden hace 2 años, en donde ustedes recuerdan que básicamente en medio de sus discursos, él cuando se desviaba del teleprompter, metía la pata y decía cosas que muchos de nosotros nos quedamos, ¿qué dijo? ¿Pero y por qué dijo eso? Hace 2 años. Él habló de que supuestamente tenía cáncer hace 2 años y su equipo de trabajo lo descartó como que no, eso fue simplemente, mire, un error de Biden, uno de esos gaffes, una de esas metiditas de pata. Vamos a escucharlo porque vuelvo y repito, a mí no me interesa que usted me crea a mí. A mí me interesa que usted le crea al audio, que usted le crea a los datos y que usted le crea a la evidencia. Y la evidencia es irrefutable. Y aquí está. And because it was a 4-lane highway that was accessible, my mother drove us, and rather than us be able to walk. And guess what? The first frost, you know what was happening? It had to put on their windshield wipers to get literally the oil slick off the window. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer. And why can't, for the longest time, Delaware had the highest cancer rate in the nation. And because it was a 4-lane highway, lo escucharon. Es más, vamos a detenerlo aquí. Él está hablando de esto fue, me parece que en una de estas visitas que hizo hablando sobre el petróleo y todo lo que tiene que ver con los roadways y mire, usted sabe, en una de esas visitas para tratar de empujar todo esto Green New Deal y todo esto del cambio climático, ya usted sabe, dice que aparentemente, como él se crió en una familia de cuello azul, de clase media, trabajadora, pues él alega de que pues por culpa de todas estas exposiciones a estos tóxicos, esa es la razón por la cual él y muchos otros ciudadanos americanos padecen de cáncer. Eso fue lo que dijo. Vuelvo y repito, no me interesa que usted me crea a mí. Escuche nuevamente, detenidamente, para que usted se dé cuenta que mire, a veces, y se lo digo yo como una persona que tiene una abuela de 98 años,
que sufre demencia senil. ¿Sí? Y abuela, a veces, mire, le salen las verdades por la boca que uno se tiene que decir, ay, Dios mío, pero abuela, por favor, que deja de estar diciendo esas cosas. Y ni siquiera se acuerda de las cosas más recientes, pero empieza a hablar de cosas, incoherencias de hace muchísimos años. Esas son algunas de las señales de una persona que está comenzando a padecer de sus facultades mentales. Pero vamos a escucharlo nuevamente para que usted se dé cuenta y lo pueda detectar con sus propios oídos. And rather than us be able to walk. And guess what? The first frost, you know what was happening? It had to put on their windshield wipers to get literally the oil slick off the window. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer. And why can't, for the longest time, Delaware had the highest cancer rate in the nation. O sea, estamos hablando de la extracción de petróleo. Entonces lo que él dice es que luego de que el primer congelamiento que existía, después que se descongelaba, lo que se veía era, ¿verdad?, del aceite o el petróleo en el windshield. Eso es lo que él está diciendo y que esa es la razón por la cual él y muchísimos otros residentes de Delaware, que es de donde él era, sufren de cáncer. En aquel momento se le chispoteó quizás y su equipo de trabajo dijo que eso simplemente fue, pues, ay, no, mire, eso es uno de esos errores de Biden. No, eso no es real. El presidente está en perfecto estado de salud. Evidentemente no, porque su estado mental también forma parte de su salud. Pero vamos a mostrar otra cosa que nos ocultaron. Y esto es el proceso de entrevista que realizó Robert Hur, el fiscal especial designado a su caso de los documentos. ¿Ustedes se acuerdan cuando comenzaron a acusar a Donald Trump, que luego se supo por haberse llevado documentos clasificados cuando era presidente, que los tenía guardados allí en Mar-a-Lago, X, Y, Z, y que le hicieron una redada allá en Mar-a-Lago? Luego nos enteramos porque se publicaron unas fotos de que el viejito también tenía unas cuantas, de que el ancianito tenía unas cuantas cajas de documentos clasificados parqueados con su Porsche allí en el garaje de su casa. Sí, esas fotos existen para el que las quiera ver. Usted no me tiene que creer a mí. Googleelo, mire, como decía Maripili, googleelo, para que usted lo vea con sus propios ojos. Entonces inició también una investigación especial independiente. Jack Smith era el investigador especial en el caso de los documentos de Trump. Robert Hur era el investigador especial en el caso de los documentos de Biden. Exactamente el mismo caso. ¿Cuál fue la diferencia? Que en el caso de Jack Smith se le ocurrió radicar cargos. En el caso de Joe Biden, Robert Hur determinó que no estaría radicando cargos porque, pues, es un señor mayor cuyas facultades mentales, y le voy a mostrar ese pedacito de la decisión de Robert Hur en breve, pero yo quiero que usted vea cómo la prensa propagandista de este país, particularmente Axios, quien recientemente, uno de los reporteros de Axios dijo en el White House Correspondent Dinner, ay, muchos de nosotros no nos percatamos. ¿Que cómo? ¿Que no se percataron? No, mijito, no es que no se percataron, es que ustedes formaron parte del encubrimiento de este declive cognitivo. Ustedes formaron parte de engañar al pueblo estadounidense. Pero ellos, para salvarse en salud, publicaron esto. ¿Y qué fue lo que publicaron? Pues mire, bien sencillo, publicaron pedazos de esa entrevista con Robert Hur que el fiscal le hizo a Joe Biden en el caso de los documentos robados. Y que vuelvo y repito, por si usted no me ha escuchado hablar de estos dos casos en otras ocasiones, la diferencia es bien clara. Uno era presidente con poder para desclasificar cualquier documento. El otro era vicepresidente y vicepresidente cuando se robó esos documentos y no tenía el poder para desclasificar. ¿Usted está escuchando la diferencia? Uno era presidente y tenía el poder para desclasificar, el poder constitucional para desclasificar. El otro, como vicepresidente y senador, no tenía el poder para desclasificar. Y no solamente que no tenía el poder para desclasificar,
sino que también compartió todos esos documentos con su ghostwriter. Por si usted no sabe lo que es un ghostwriter, es un autor fantasma. Es una persona que él contrata para que escriba su autobiografía. Dice autobiografía porque el nombre que aparece en el libro es el de Joe Biden, como que él mismo lo escribió, pero a fin de cuentas quien lo escribió fue otra persona. Eso es lo que es un ghostwriter. Él compartió acceso a todos estos documentos con una persona que no tenía ningún tipo de security clearance. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora bien, yo quiero que usted escuche parte del audio publicado por Axios. Mire, por mí, el mismo Alex Thompson, quien fue que se atrevió a decir en el White House Correspondent Dinners, we missed some of this. We missed reporting on some of this. No, really. You didn't miss, Alex. You hid it. You denied it. You lied about it to every single American that reads your lousy digital publication. You maintained thousands of Americans in the dark, and you dared to call those of us who signaled these instances out. You all dared call us conspiracy theorists. And now here you are, sharing what we all saw and what we all knew because we saw it happening live. Vamos a escuchar. I don't know. This is what, 2017, 18, that area? Yes, sir. Remember, in this time frame, my son is either been deployed or is dying. Él está hablando de su hijo Beau, que falleció de cáncer cerebral y que también sirvió en Irak. Él ni se acordaba de la fecha en la que estaba hablando, que era 2017-2018, ni se acordaba si fue cuando Beau estaba en deployed en Irak o fue cuando Beau falleció. It was, and by the way, there were still a lot of people at the time when I got out of the Senate that were encouraging me to run in this period, except the president. I'm not a mean thing to say. I mean, he just thought that she had a better shot of winning the presidency than I did. O sea, and so I hadn't at this point, even though I'm at Penn, I hadn't walked away from the idea that I might run for office again. If I ran again, I'd be running for president. And so what was happening though, when Beau died, oiga. 2015 he died. O sea, el que le está dando las respuestas ahí es su asistente, un White House aide. Él ni siquiera se acordaba cuándo fue que falleció su hijo Beau, que era su niño mimado. Era la luz de sus ojos, su orgullo. Porque no olvidemos que Beau incluso creo que estaba o había aspirado a fiscal general del estado de Delaware o algo, o ya era fiscal del estado de Delaware. Era un hombre, mire, totalmente distinto a lo que es Hunter, pero eso es otro tema. Ni siquiera se acordaba cuándo falleció. Y todo padre o madre que me está viendo, que ha perdido un hijo, esa fecha es imborrable. A menos que obviamente esté sufriendo de un deterioro cognitivo, que se le estén olvidando fechas importantes más recientes. Y esto quedó evidenciado en esta entrevista, entre tantas otras cosas. Y mire, yo no voy a ponerle todo el audio porque, oiga, si usted quiere escuchar toda esta entrevista, búsquela, que ya está disponible en internet, ya todo el mundo la ha publicado. Ya todo el mundo ha publicado esta entrevista con Robert Hur, el fiscal especial independiente, cuando estaba considerando si radicaba o no cargos a Joe Biden por haberse robado estos documentos cuando era vicepresidente y senador. Ahora le voy a mostrar, por si usted no había visto, básicamente el pedacito de la declaración o la decisión del fiscal especial Robert Hur del por qué razón optó
por no presentarle cargos a Joe Biden luego de esta entrevista. Y ahí está en pantalla. Mr. Biden would likely present himself to a jury, as he did during our interview of him, as a sympathetic, well-meaning, elderly man with poor memory. It would be difficult to convince a jury that they should convict him, by them, a former president well into his 80s, of a serious felony that requires a mental state of willfulness. O sea, que en aquel momento la decisión de Robert Hur por no presentarle cargos a Joe Biden de un delito grave, de haberse robado documentos que no le competían, de haberse robado documentos clasificados cuando no tenía ni siquiera la autoridad para desclasificar estos documentos, pues no le iba a presentar cargos porque, pues, un viejito con mala memoria y porque un jurado se le iba a hacer difícil declararlo culpable porque no iba a entender a lo que estaba enfrentándose por su mala memoria. O sea que cuando, miren, aún después de que Robert Hur publicó este informe, los demócratas y Jill Biden siguieron adelante con el circo de querer obligar a la nación a votar por este señor. Y esto sin olvidarnos de lo que más recientemente acaba de salir, de que quizás también tenía un padecimiento de cáncer del que quién sabe si ella lo sabía o si algunos otros lo sabían. Entonces, lo que yo le digo a cada uno de ustedes, yo sé que van a haber unos cuantos indignados y molestos porque yo estoy hablando de esto, ay, porque bendito, le acaban de diagnosticar cáncer. Vuelvo y repito, mis oraciones están elevadas porque yo no le puedo desear el mal a nadie y mucho menos a un enemigo, que a la hora de la verdad este señor ni siquiera es enemigo mío. Es simplemente una persona con quien tengo serias diferencias políticas e ideológicas. Yo no le puedo desear el mal a nadie. Pero a mí lo que me indigna como ciudadana americana es que nos quisieron ver la cara, que nos quisieron obligar a votar por este señor cuando ni siquiera estaba en sus cabales mentales. Este era el hombre que tenía acceso a los códigos nucleares. Y ahora yo me pregunto, ¿dónde está la investigación? ¿De quién estaba al mando? Y no nos olvidemos de todas las leyes y todas las órdenes ejecutivas que firmó con AutoPen. Sí, usted sabe lo que es un AutoPen. Mire, una firma automática que ni siquiera fue él. A saber quién diantre fue que firmó esas órdenes ejecutivas o esas leyes con el AutoPen. Es más, los perdones presidenciales que sobrepasaron los 1,000 y pico este pasado año antes de que abandonara la Casa Blanca. Yo quiero saber quién ordenó firmar todos esos perdones ejecutivos. Aquel que me está viendo y que me está escuchando, que considere que esto está perfectamente normal, usted debe hacerse un examen cognitivo. Aquel que me esté viendo y escuchando, que no cuestione quién estaba corriendo la nación cuando este señor estaba deteriorándose cognitivamente ante los ojos de la nación y que nos querían a la mala obligar a votar por él. Mire, usted se merece tener un gobierno abusador porque usted se quiere dejar coger de mentiras, se quiere dejar coger de idiota, por no decir otras palabras, porque cada ciudadano americano, tanto que ustedes hablan, tanta babosada que con las órdenes de Trump, crisis constitucional, esto es una verdadera crisis constitucional. El que hayan mantenido al pueblo estadounidense engañado sobre el estado de salud y el estatus cognitivo de este señor. Esto es una verdadera crisis constitucional. El que estuvieran firmando órdenes ejecutivas y leyes con un AutoPen, con una firma preprogramada. Eso es una crisis constitucional. El que no supiéramos quién estaba dando las órdenes. Eso es una crisis constitucional. Así que a mí, no me venga con su indignación fatula. Ahórrese esa indignación selectiva. Porque usted participó
impulsó y propagó la mentira de que este señor estaba en perfecto estado de salud para seguir gobernando. Ahórrese su indignación y su molestia con Donald Trump, porque la verdadera crisis constitucional la tuvimos en la pasada administración. Y oiga, a principio de este programa le puse a un demócrata precisamente diciéndolo, que toda esta mentira equivale a un crimen contra la República. Y con esas palabras del demócrata Van Jones, llegamos al final de este podcast. Te pido a que compartas este programa, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que invites a otros a suscribirse y a formar parte de estas conversaciones, porque en este espacio vamos a tener a veces conversaciones con personas con las que diferimos, porque a través de esas conversaciones nuestras diferencias se pueden convertir en convergencia. Te agradezco tu apoyo y te espero en la próxima. Que Dios me los bendiga y hasta entonces.